Hoy hablaremos un poco acerca de las llamadas funciones 1 a 1 o inyectivas. Entonces digamos que una función f con dominio A se denomina 1 a 1 o inyectiva si no hay dos elementos del dominio que sean diferentes y que tengan la misma imagen. Es decir, dados dos elementos x1 y x2 en el dominio que sean diferentes, entonces su imagen también debe ser diferente. Si lo vemos desde el otro punto de vista, del punto de vista contrario, vamos a decir que f es 1 a 1 si dados dos puntos en el dominio que tengan la misma imagen. Eso implica que los puntos tienen que ser los mismos. Bueno, la manera más fácil de verlo es por medio de una gráfica. Entonces usemos un diagrama de flechas como el siguiente para definir claramente lo que es una función 1 a 1. Entonces digamos que tenemos una función f con dominio en A y con rango en B. En ese conjunto A tenemos los puntos 3, 4, menos 2 y 5, serían los puntos del dominio de f, y sabemos que la imagen del punto 3 es 10, la imagen de 4 es 0, la de menos 2 es 7 y la de 5 es 5. Entonces, ¿cómo saber si esto corresponde o no a una función 1 a 1? Entonces, por la definición sabemos que es 1 a 1 o inyectiva si a cada punto del dominio A, bueno, digámoslo un poco más sencillo, en cada punto del rango de la función, del rango B, a cada punto le llega una única flecha. Lo que eso quiere decir es que cada punto del dominio tiene una imagen diferente. Dos puntos del dominio, los puntos 3, 4, menos 2 y 5, dos puntos de esos no tienen la imagen. En este caso vemos que la imagen de 3 nuevamente es 10, que es diferente a la imagen de 4, que es diferente a la imagen de menos 2 y que es diferente a la imagen de 5. Entonces, gráficamente, es fácil, en un diagrama de flechas, es fácil ver si una función es 1 a 1, simplemente viendo cuántas flechas llegan a cada punto del rango. Como a cada punto llega una única flecha, entonces esto debe corresponder a una función 1 a 1. Veamos el caso de una función que no es 1 a 1 entonces. Aquí tengo una función g con dominio en un conjunto A y con rango en un conjunto B. Aquí lo que vemos es que hay un punto del rango, el punto en el que la imagen vale 7, al que llegan dos flechas, la flecha que viene desde 4 y la flecha que viene desde menos 2. Lo que esto nos indica es que la imagen de 4, entonces digamos que sería g del punto 4 es 7, y a la vez g del punto menos 2 también es 7. Entonces, como tenemos dos puntos, el punto 4 y el punto menos 2, que son obviamente puntos distintos, pero que tienen la misma imagen, eso ya nos dice que no corresponde a una función que sea 1 a 1 o inyectiva. Nuevamente, la manera más fácil de verla en un diagrama como este de flechas es simplemente notar que a un punto del rango le llega más de una flecha. Ya que sabemos qué es una función 1 a 1 o inyectiva, veamos una manera fácil de decidir cuando una función dada es 1 a 1 o inyectiva. Para eso usamos la llamada prueba de la recta horizontal, que es muy parecida a la prueba de la recta vertical. Si recuerdan, la prueba de la recta vertical nos indicaba, dada una gráfica, si correspondía o no a la gráfica de una función. Simplemente dada la gráfica de una curva, trazamos rectas verticales que intersectaran la curva y veíamos, si intersectaban un único punto siempre, entonces correspondía a la gráfica de una función. Si cortaba en más de un punto, en algún punto, entonces no correspondía a la gráfica de una función. De manera similar se hace para saber si una función corresponde a una función 1 a 1 o no, o más bien, si la gráfica de una función corresponde a la gráfica de una función 1 a 1 o no. Entonces esta es la prueba de la recta horizontal, que lo que dice es, una función f es 1 a 1 si y solo si ninguna recta horizontal, o sea una recta que sea paralela al eje x, corta su gráfica en más de un punto. Eso simplemente tiene que ver con la definición de lo que es ser 1 a 1, que dados dos puntos distintos en el dominio, dos x diferentes, su imagen debe ser diferente, o sea que la altura debe ser diferente.
Si una recta horizontal corta la gráfica de la función en más de un punto, entonces no debe corresponder a la gráfica de una función 1 a 1. Veámoslo por medio del siguiente esquema, del siguiente gráfico. Tenemos una curva, la curva y igual a f de x, que está graficada con azul. Esta gráfica fue hecha con la ayuda de GeoGebra. Vemos lo siguiente, tenemos una curva horizontal, que es la curva que está con rojo, y notamos lo siguiente. Notamos que esa recta horizontal corta a la gráfica azul en dos puntos. Este punto de por acá, ese y este punto de por acá. Entonces, para esa altura, que es la misma, tenemos dos puntos, uno que corresponde a la imagen del x1 y el otro que corresponde a la imagen del x2. La imagen del x1 y la imagen de x2, es decir, f de x1 y f de x2 son lo mismo. Eso es lo que nos indica la recta horizontal, que la altura es la misma, la imagen es la misma, y que por lo tanto no debería corresponder a la gráfica de una función 1 a 1. Entonces, si hay al menos una recta horizontal que intercepta a la gráfica de f en dos puntos distintos, entonces existen al menos dos elementos, x1 y x2 del dominio, que tienen imágenes iguales. Es decir, f de x1 es igual a f de x2 y por lo tanto no sería la gráfica de una función 1 a 1. Ahora damos algunos ejemplos de gráficas de funciones y con ellas determinemos si son o no las gráficas de funciones 1 a 1 o inyectivas. El primer ejemplo tenemos la función valor absoluto de x menos 4. Entonces debemos encontrar su gráfica y determinar si es o no una función 1 a 1. Bueno, las gráficas las podemos hacer fácilmente usando el software GeoGebra, gratuito y disponible en la red. Entonces, usando GeoGebra, podemos determinar que la gráfica de la función valor absoluto de x menos 4 es como se muestra en sus pantallas. De manera alternativa, podemos usar la definición que dice que la gráfica de una función corresponde a la unión de un conjunto de puntos de la forma x f de x. Eso es cierto, les repito, pero no es la manera más ágil de hacerla, sobre todo teniendo en cuenta que ahora se disponen de herramientas de cómputo sofisticadas y que son de fácil adquisición. Usando GeoGebra tenemos la gráfica azul que se muestra en sus pantallas. Ahora veamos si corresponde o no a la gráfica de una función 1 a 1. Entonces, para ello usamos la prueba de la recta horizontal. Entonces, recuerden cómo es. Trazamos rectas horizontales que corten la gráfica de la función. Entonces, tracemos esta recta horizontal. Nos damos cuenta que esa recta horizontal corta la gráfica de la función f de x, en este caso en dos puntos. En esos dos puntos que estamos señalando. Como lo cortan dos puntos, ya sabemos que no debe corresponder a la gráfica de una función 1 a 1, o que la función f no es 1 a 1. Vean que si, en este caso, si ponemos la recta horizontal en otros puntos, siempre va a cortar la gráfica de la función en dos puntos en este caso. Con que pase una vez es suficiente para poder determinar que no es la gráfica de una función 1 a 1 o que la función f no es 1 a 1. Entonces hagamos un nuevo ejemplo. En este caso, la función que debemos graficar es x al cubo más 1. Nuevamente, con la ayuda de GeoGebra, es posible determinar la gráfica de la función, que es como se muestra en sus pantallas. Entonces queremos saber si corresponde o no a la gráfica de una función 1 a 1. Entonces nuevamente trazamos rectas horizontales, como esta. Nos damos cuenta que la gráfica de la función se corta en un único punto. Si muevo la recta horizontal en cualquier punto, por acá, por acá, por acá o más abajo, nos damos cuenta que siempre corta la recta azul en solamente un punto. Bueno, de pronto por acá cerca de donde cambia la curvatura, uno podría pensar algo diferente. Sin embargo, si uno hace un zoom, es fácil ver que esa parte de la gráfica no es que sea exactamente horizontal, y una recta horizontal entonces siempre la va a cortar en un único punto. Y por lo tanto podemos concluir que corresponde a la gráfica de una función 1 a 1. Sigamos con un ejemplo más. En este caso, la función es 2x a la 4 menos 2. Entonces, nuevamente usamos GeoGebra para graficar. Esta es la gráfica que nos arroja. Usamos la prueba de la recta horizontal
para saber si es o no 1 a 1, tracemos cualquiera, esta por ejemplo, y esa recta horizontal concluimos que corta la gráfica, en este caso, en 2 puntos. Entonces, como la corta en más de un punto, ya podemos concluir que no corresponde a una función 1 a 1. Sigamos con una nueva gráfica. La función raíz cuadrada de 4 menos x2 para x entre 0 y 2. Ese x entre 0 y 2 son puntos que están en el dominio de la función f de x. También se puede graficar con la ayuda de GeoGebra y obtenemos la gráfica que se muestra en sus pantallas, que corresponde a 1/4 de circunferencia. Entonces usemos la prueba de la recta horizontal, trazamos rectas horizontales, como esta por ejemplo, nos damos cuenta que se corta la gráfica de la función en un único punto. Seguimos moviendo esa recta horizontal y sin importar dónde la pongamos, todas las rectas horizontales cortan la gráfica azul en solamente un punto. Nos permite concluir entonces que esta gráfica sí corresponde a la gráfica de una función 1 a 1 o inyectiva.